mandamientos de Dios, andar en las cosas que Dios quiere, haciendo la voluntad de Dios. Es un principio que la Biblia tiene, que Jesús enseñó, que primero están las cosas de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a veces buscamos otras cosas primeramente y dejamos las cosas de Dios al último, pero eso tiene que ser primero. En el capítulo 137 de Salmos empieza con una frase que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso es una realidad, hermanos, que tenemos que tomar muy en serio. Nosotros conocemos lo que iglesia significa, lo que quiere decir, lo que es la iglesia, pero inconscientemente cuando pensamos en iglesia pensamos en este edificio, ¿no? Y pensamos que la iglesia es aquí, solamente aquí, y no es nuestros hogares, hermanos. Nosotros somos la iglesia. Y la iglesia empieza en nuestro hogar. Cuando estamos en nuestro hogar, ahí la enseñanza. Mire, hay una tendencia que se ha dado por los últimos años en este país, y es sacar a Dios de las escuelas. Por muchos años ya no se ha permitido predicar la palabra, orar, leer la Biblia, no se permite en las escuelas, y hemos visto las consecuencias. Cuando sacas a Dios de tu vida, hemos visto las consecuencias que ha habido en las escuelas. Masacres en las escuelas, balaceras, todo lo que se ha dado. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Dios. Estamos viviendo una sociedad, hermanos, que no quiere nada con Dios. Hace unos días empezó la Copa América y empezó con un mensaje hablando de Jesucristo. ¿Y sabe qué ha sido el mensaje más atacado en las redes sociales? Porque no se quiere nada de Dios. La gente no quiere tener nada que ver con Dios. Hay unos estados que han empezado a revertir eso de sacar a Dios de las escuelas. Está la Florida, últimamente Utah. En Utah han pasado una ley donde se van a enseñar los 10 mandamientos de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque han visto las consecuencias. Porque han visto las consecuencias que es no tener a Dios en nuestra vida. Y es algo que nosotros debemos reflexionar, hermanos, porque a veces, inclusive en nuestro hogar, siendo hogares cristianos, no tenemos a Dios en nuestro hogar. No se lee la Biblia, no se ora, no se cantan alabanzas. Y es bonito, hermanos, tener una familia, tener hijos, porque los hijos son una bendición, pero son una gran responsabilidad. Los hijos, hermanos, son una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tenemos que ver esa responsabilidad. Hablando de fe, hermanos, sabemos lo importante que es la fe. La iglesia está fundada sobre la fe. La fe es el primer requisito para obedecer el Evangelio. ¿Se acuerdan del eunuco? ¿Qué fue lo que se le preguntó? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él dijo, Felipe le dice, si crees de todo corazón, ¿no? Al carcelero se le dice, ¿cree? Porque la fe es importante. El Señor Jesús dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces la fe, hermanos, es algo sumamente importante, pero que tenemos que transmitir. Decía el hermano una reflexión muy importante: cuando enseñamos a nuestros hijos, estamos enseñando a nuestros hijos, porque la fe se transmite. El problema viene, hermanos, cuando se deja de transmitir esa fe, se deja de enseñar esa fe. Estamos en una generación donde la juventud de la iglesia no es muy abundante. Hay congregaciones donde no hay un solo joven. ¿Por qué? Porque le echamos la culpa al predicador, hermano, que es en los hogares donde se empieza a predicar el Evangelio. Es en los hogares donde se empieza a enseñar la fe. Y el hermano mencionaba una escritura, ¿no? El que no provee para su casa ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Entonces la fe, hermanos, es algo que realmente nos debe mover a ser responsables en nuestras familias. Hay una historia, hermanos, en el Antiguo Testamento, ahí en Jueces, capítulo 2, en el libro según Jueces, ahí en Jueces, capítulo 2, hermanos.
versículo 10, hermanos. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Dice que interesante, ¿no? Una generación, después de una generación que estaba sometida a Dios, que estaba a los pies, surgió una generación que no conocía a Dios. Y yo me pregunto, ¿quién es responsable de esto? ¿De quién es la culpa? Cuando nosotros vemos a nuestros niños chiquitos, pequeños, ¿cómo se los imagina usted de grandes? Cuando están en la escuela, cuando van creciendo, ¿cómo se los imagina? ¿Cómo imaginamos a nuestros hijos? La verdad es una pregunta que tenemos que hacernos, porque a veces no pensamos en el futuro de nuestros hijos. Vivimos en el presente y no imaginamos el futuro. ¿Cómo imaginamos a nuestros hijos? Como un doctor en el futuro, como un abogado. ¿Cómo lo imaginas? Predicando en la iglesia. Yo he visto ver a nuestros jóvenes que pasan aquí enfrente de dirigir alabanza, hacer oraciones, verlos involucrados. ¿Cómo imaginas a Dios? ¿Nunca te has puesto las manos, lo has imaginado en la cárcel, en las drogas, en el alcohol? No nos imaginamos así, porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero ¿qué estamos haciendo para que nuestros hijos terminen en los caminos de Dios? Estamos siendo responsables con nuestro compromiso, porque los hijos son un compromiso, hermanos, principalmente de nosotros. Y lo hemos visto, hermanos, si hay en la iglesia que hay hijos de nosotros o hijos de los hermanos que terminan en malos pasos, que andan en vicios, que andan en drogas, que andan, inclusive algunos de ellos en la cárcel. ¿Por qué? Porque se han alejado de los caminos de Dios, porque nosotros no fuimos lo suficientemente fuertes o firmes en lo que les enseñamos y terminan en malos pasos. Y sufren nuestros hijos y sufrimos también nosotros las consecuencias. Entonces tenemos que ser muy responsables, hermanos, en nuestra enseñanza con nuestros hijos, porque pues nosotros, hermanos, Dios nos ha confiado a nuestros hijos para que les enseñemos. Fíjense que yo no sé, pero hay gente que dice que cuando los hijos todavía están en el vientre de la madre hay que leerles, hay que hablarles, hay que cantarles, porque ellos ya oyen, ya entienden. Y desde el vientre de la persona, de la madre, empiezan a aprender y se van a entender. A veces vemos a las madres haciéndole cariñitos a los hijos, hablándoles, contándoles cuentos. ¿Saben que había una tradición, hermanos, que pensaban que los hijos recibían enseñanza aún cuando la madre amamantaba al niño? Al amamantar a su bebé, le transmitía enseñanza al niño. Entonces las madres se esforzaban por amamantar a sus hijos, porque ellas tenían en su mente que al amamantar estaban transmitiendo enseñanza a ellos. Lo veían como una responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que verlo de igual manera, hermanos, porque somos responsables. Mire, nosotros pensamos que la escuela es suficiente para ellos. En la casa no vamos a estudiar. En la escuela es suficiente. Vayan a la escuela y les van a enseñar todo. Les van a enseñar principios morales. Ahí no enseñan principios morales en la escuela. Los principios morales se aprenden en la casa. Los buenos modales. Cuando los niños aprenden a decir gracias, por favor, con permiso, eso lo aprenden de los padres, ¿no? En el hogar los buenos principios se aprenden en el hogar, no en la escuela. Y
Y a veces, hermanos, nosotros nos ponemos a pensar qué importante es la enseñanza de nuestros hijos cuando están chiquititos. Porque nuestros niños tenemos que empezarlo desde que nacen, desde que nacen, hermanos, porque si no nos enseñas en los primeros 3 años, no nos enseñas nada de la Biblia, de Dios, sabrá, es tiempo que perdiste y no vas a recuperar. Es tiempo que perdiste. Entonces la enseñanza empieza desde que son pequeñitos, desde que son chiquitos, hermanos. Y a veces no empezamos a tiempo, a veces queremos empezar a los 10, 11 años, y esos 10 años los echaste a la basura porque no les enseñaste nada. Y según los que saben, dicen que los primeros 10 años, hermanos, los primeros 5 años de un niño es donde ellos van a aprender más, lo más posible, ¿no? Lo interesante es que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, vienen con su corazón limpio, para que nosotros podamos llenarlo de cosas positivas. Vienen como cuando compras una computadora sin programas y sin nada. Cuando compras una y tienes que meterle toda tu información. Así vienen los niños. Y hay que llenarlo de cosas buenas, de cosas positivas. Porque ese es uno del trabajo que como padres tenemos nosotros. Y una de las malas costumbres que tenemos especialmente en las familias latinas, hispanas, es que todo el trabajo se lo dejamos a la esposa, a la mamá. Ella se encarga de educar a los niños, de cuidarlos, de cambiarlos, a enseñarlos, a instruirlos. Ellos se encargan de eso. Nosotros como varones creemos que nuestra responsabilidad nada más es ir a trabajar, traer lo necesario para el sustento, y por eso tenemos que cumplir. No, hermanos. El primer comprometido con los hijos debe ser el varón. Nosotros somos la cabeza del hogar y tenemos que empezar por ahí. Involucrarnos más, hermanos, en la enseñanza que nuestros hijos deben tener, y debemos ser fieles con ese compromiso. Cuando uno cumple con esa responsabilidad, con ese compromiso, es un buen siervo fiel. Uno que ha cumplido con esa responsabilidad, porque Dios nos confía a nuestros hijos. Segunda de Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Hay una familia, hermanos, aquí de un joven. El hermano mencionaba que el fruto viene de la palabra carpos, que, bueno, el resultado, el significado es el resultado de un proceso. Y aquí vemos nosotros, hermanos, un proceso en segunda de Timoteo, capítulo 1, y dice el versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese cómo va, vamos a esa escalerita. Primero la abuela, esa fe no fingida, esa fe verdadera, hermanos, esa fe que un cristiano verdadero que está entregado a las cosas de Dios puede tener. Primero la abuela, esa fe que habitó en la abuela, después en la hija, ¿no? Se transmitió esa fe a la hija y ahora a Timoteo. Dice qué bonito, ¿no? Es un trabajo que después debemos aprender nosotros, hermanos, ¿no? Porque cuando vemos a un bebé como que tenemos aquí, podemos ver que es una oportunidad nosotros para instruirle las cosas de Dios, porque dice Proverbios: instruye al niño en su camino y cuando fuese grande no se apartará de él. Y la instrucción empieza desde que el niño está pequeño, lo cual se hizo con Timoteo. Primero la abuela, después la madre y luego el hijo. El capítulo 3, hermanos. El capítulo 3 dice el versículo 15. Dice el 14:15: pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. La pregunta, ¿de quién aprendió Timoteo? Dice, persiste en lo que tú has aprendido, primero de la abuela y luego de la madre, y yo creo que el padre. ¿Por qué no se menciona aquí el padre? Cuando se habla allá en Hechos 16, se habla de una madre creyente, pero no se menciona, no es el padre que es un griego, pero no se menciona como creyente. Mire, esto es interesante porque nosotros vemos en la iglesia a muchas familias donde la madre es la que se encarga de la enseñanza de Dios, de llevarlos a la iglesia, de estar cargando con ellos, y los padres no sentimos ese peso de responsabilidad. No lo sentimos. ¿Lo aprendió de quién? De su abuela, de su madre. Y ahí estaba Timoteo. Persiste en lo que has aprendido, le dice. Que desde la niñez está hablando a Timoteo, hermanos, un joven. No sé exactamente cuántos años tenía Timoteo. Unos 22 tal vez. Pero que lo que él sabía, lo que había aprendido, lo aprendió desde que era pequeñito, desde que era un niño. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Mire, el proceso es un resultado. Timoteo, hermanos, es el ejemplo del resultado de un proceso. ¿Cuál proceso? El proceso que tuvo su abuela y que tuvo su madre en enseñarle las cosas de Dios, enseñarle el temor de Dios. Dice Hechos capítulo 16. Hechos 16 dice, versículo 1, desde que después llegó a Derbe y a Listra, y aquí, había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo, hermanos? Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. ¿Cuántos griegos sabemos aquí? 4 mujeres judías y 4 griegos sabemos aquí. En sentido figurado, claro, porque no somos ni judíos ni griegos, pero actuamos como el ejemplo que tenemos aquí. Dice el versículo 2, que daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cuál fue el resultado del trabajo de Loida, de Eunice? Un joven del que tenía un buen testimonio. ¿Por qué? Porque tanto Loida como tanto Eunice habían hecho su trabajo, habían trabajado en este joven Timoteo para que tuviera buen testimonio. Hágase la pregunta, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Están aquí en la iglesia? ¿Dónde? ¿En qué cosas andan los santos? Hemos transmitido la fe, le hemos enseñado el temor a Dios, les hemos enseñado la palabra de Dios. Y eso lo aprenden de nosotros. Lo aprenden de nosotros, hermanos. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, porque la fe en el hogar debe ser la responsabilidad de nosotros como padres, para nuestros hijos. Hemos visto, hermanos, congregaciones que se acaban. Ahí cerca de nosotros hay congregaciones donde hay un pequeño grupo de ancianitos y uno se pregunta, ¿y el día que fallezcan, el día que mueran, qué va a ser de esa congregación? Si no hay jóvenes en la iglesia, no hay jóvenes. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que trabajar duro en esa labor como padres, como responsables de nuestro hogar. Y lo podemos ver en muchas familias, hay muchas familias, hermanos que se esfuerzan para que sus hijos salgan adelante, pero también se esfuerzan para que sus hijos crezcan espiritualmente, para que crezcan en las cosas de Dios, y eso es admirable, hermanos, porque estamos luchando en medio de un mundo, de un
contra. Es fácil dejarlos llevar por la corriente del mundo, pero llevarlos en contra, hermano, eso es lo complicado, llevarlos en contra. Yo mis primeros años lo vi en un rancho allá cerca de Mexicali, en un rancho, y ahí cerca del rancho había un río grande, hermanos, casi de ancho como este edificio, y cerca donde nosotros vivíamos había una gran compuerta. Y cuando se venían las lluvias, ese río venía del río Colorado, y cuando se venían las lluvias, el nivel del río crecía, y abrían la compuerta, y yo me acuerdo, hermanos, yo tenía como 6, 7 años, me subía a la compuerta y me aventaba. Y aunque no sabía nadar, yo sabía que la corriente me iba a sacar hasta la orilla, porque había mucha corriente. Y ya era mi confianza, ¿no? Yo me aventaba y salía, miren, muchos metros allá, pero salía a lo bajito allá, ¿verdad? Un día lo visitó mi hermana, porque mi hermana vivía con mis padres, yo vivía con mi abuela, lo visitó mi hermana, y le dije, vamos a río, hermano. Y mi hermana pues no tenía mucho valor como yo. Y ella pensó y dijo, bueno, me voy a amarrar unos galones de leche aquí en las manos para no hundir, y me aviento y se puso los galones de leche y se aventó. Pero cuando cayó en el agua, los tapones, las tapaderas de los galones se salieron. Y los galones se llenaron de agua y estaban amarrados. Y mi hermana se hundió. Y por un par de minutos yo no la veía. Y así con el valor me aventé hasta sacarla, hermanos, porque la corriente la hundió. Y porque los galones ya no salen a la superficie. Y a veces nos pasa eso con nuestros hijos. Se los lleva la corriente y se hunden. Y a veces ya no los podemos sacar. Ya no los podemos sacar. Porque se hundieron, porque se perdieron. Y es triste, hermano. Porque pasa lo que en Jueces, ¿no? Jueces capítulo 2 se va a levantar una generación que no conoce a Dios y que se entrega a las cosas de este mundo, a las cosas malas. Por eso tenemos que ser, hermanos, muy inteligentes y muy sabios. Mire, la fe viene por el oír, dice Romanos 10. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo entonces para que mi hijo tenga fe? ¿Qué tengo que hacer entonces yo para que mi hijo pueda crecer en fe? Pues desde pequeño enseñarle la palabra de Dios, contarle historias de la Biblia, leerle la palabra de Dios, porque ahí empieza la enseñanza, hermanos, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos el temor a Dios, a que sepan ellos que dependemos de un Dios, que necesitamos de Dios en nuestra vida, que todos nuestros planes hay que ponerlos en manos de Dios, porque a veces cometemos el error, hermanos, y nosotros cometemos ese error que cuando nuestros hijos van a la escuela y están en el examen, pues no vayas a la iglesia, quédate en la casa porque tienes que estudiar. Primero busca las cosas de Dios. Inconscientemente o tal vez conscientemente nosotros les enseñamos prioridades a nuestros hijos y les decimos que la iglesia no es lo más importante es la escuela. ¿Y qué pasa cuando se reciben? Se van de la iglesia, ya no vuelven. ¿Por qué? Porque lo más importante para ellos era su carrera universitaria. Y nosotros somos los que le ponemos en la mente ese mensaje a nuestros hijos. Hay que enseñarles que Dios es primero. Y que lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Y que lo que somos es porque Dios nos dio la capacidad. Pero que Dios es primero, hermano. Con la enseñanza. Hay que enseñarle principios, valores. Y otra cosa importante, hermanos, es el ejemplo. El ejemplo. Dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? Las palabras hablan, pero el ejemplo arrastra. Y dice que vale más un ejemplo que 1000 palabras. Y esa es una realidad, ¿no? Nosotros somos maestros de nuestros hijos cuando ven nuestro ejemplo. ¿Sí? Cuando ellos nos ven lo que hacemos, cuando ven que llegamos temprano a la iglesia, que empezamos la iglesia
Mire, yo por ejemplo les comentaba que el jueves que llegué me puse a planchar en la tarde que llegué y quemé mi camisa. La camisa que traía se me quemó, le puse el algodón a la plancha y era una plancha viejita y cuando la puse ahí, pues se quedó el pedazo de tela en la plancha. Pero eso es lo que deben aprender nuestros hijos, que la iglesia empieza, el día del Señor empieza el sábado, preparando la ropa que se van a poner. Hay que llegar temprano a la iglesia, hay que asistir a los cultos de la iglesia. Porque si somos hermanos y cristianos domingueros, nuestros hijos ni siquiera domingueros van a ser. No van a venir a la iglesia. Nosotros pensamos que viniendo el domingo a adorar, con eso cumplimos, ¿no, hermano? No solamente es el domingo, son los días de reunión, también es el lugar donde se tiene que enseñar con el ejemplo. Con el ejemplo. Y es lo que nosotros debemos aprender. El ejemplo es importante. Llegue temprano, venga a la iglesia. Hay actividades de jóvenes. Mire, ahí me sorprende, y lo digo en serio, me sorprende cómo es que los jóvenes pueden ir a campamentos de la escuela, pueden ir a eventos, pero a campamentos de la iglesia no pueden ir. ¿Cómo es posible que un hermano deje a su hijo ir a campamentos de la escuela, pero con la iglesia no? Los campamentos, por ejemplo, el campamento que se hace en Yosemite es especial para que nuestros hijos aprendan temas especiales para ellos. Y tenemos que ser responsables, hermanos, con ese ejemplo. Yo tengo otras hijas, hay una de ellas que es la única que me queda en casa, pero desde niña ella, hermanos, desde niña siempre ha andado conmigo a todas partes. Hoy no vino porque se quedó cuidando a su mamá, que tiene una cirugía reciente, pero siempre anda conmigo. Y ella se va conmigo a las montañas porque a ella le gusta mucho caminar en las montañas, lo que le llaman aquí hiking. Y nos vamos a caminar, hermanos, en las montañas cada cierto tiempo, como una vez al mes. Y después ella me tiene que ir jalando porque ya no puedo caminar y me va jalando. Ella va al gimnasio todos los días, pues yo hermanos, yo voy, bueno, tengo 15 años como membresía en el gimnasio. Y no se le nota, pues, que no voy al gimnasio. No. Si fuera todos los días, pues estaría ejercitado. ¿Y saben qué pasa lo mismo con nuestros hijos? Si los trajéramos todos los días, si viniéramos con ellos todos los días, su fe estuviera fuerte, ejercitada. No solamente por decir soy miembro aquí de Bakersfield, no, hermanos, el miembro debe ser un miembro activo, involucrado en las cosas de la iglesia, involucrado en las cosas de Dios. Yo puedo tener 15, 20 años en el gimnasio, pero si nunca voy, pues de nada me sirve. Cuando vamos a caminar, hemos ido a muchas partes, hemos subido montañas. Y en una ocasión cruzamos un río, y allí el agua pues es fría, ¿no? El río, aparte de que estaba haciendo frío, el agua estaba como si tuviera hielo. Y había unas piedras así entre el río, y la gente llegaba al río y se regresaba, y no quería cruzar. Y mi hija se llama Alex, y le digo, vamos a cruzar, y le digo, no, pero está frío. No, pero cruzamos pisando las piedras. Vamos a pisar las piedras y tú vas viendo y vamos a cruzar las piedras. Y me dice mi hija, pues empieza a cruzar. Y ya me empiezo a meter al río y empiezo a pisar las piedras, ¿no? Y voy caminando, y ya viene atrás de mí, ¿no? Y le digo, fíjate bien dónde pisas. Y sabe que me dijo ella, me quedé pensando, pues fíjate tú, güey, porque yo voy pisando las piedras que tú pisas. Así me dijo. Y eso es una realidad, ¿no? Nosotros vamos dejando huellas a nuestros hijos que ellos van siguiendo. Y depende de las huellas, lo que dejamos es como ellos van creciendo. Si usted es un buen hermano, un buen cristiano, entregado, comprometido con la iglesia, su hijo va a ver ese ejemplo. Y va a crecer en ese ejemplo. Es un proceso, hermano. Y tenemos que ser conscientes que todo lo que yo haga y todo lo que yo diga es un ejemplo que ustedes ven. A veces inconscientemente pensamos
yo quiera, mal hablar, grosero, le grito a mi esposa, eso lo ven nuestros hijos. Lo ven nuestros hijos. Todo lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo ven. Y tengo que tener cuidado. Porque cuando estamos solos, hermanos, no nos comportamos como cuando estamos enfrente de la gente. Nos pasa a muchos. Estamos aparte y somos diferentes. Aquí nos tratamos, sí, nos abrazamos, hermanito, lo quiero mucho, pero una vez que salimos de aquí, somos completamente diferentes con la gente. Me preguntaba un hermano, y cuando a esa muchacha le tocó a la 1 de la mañana, se tocó. No se importó, no le importó si me desvilé o no le importó si me enojé. Y se enojó, le dijo algo, pero no le dije nada. Pero mira una vez, y yo digo, qué pequeño es el mundo, hermano, porque a veces nos engañamos nosotros mismos. Qué pequeño es el mundo. Una vez fuimos de viaje, ¿no? Íbamos de viaje a una invitación que nos hicimos por allá cerca de San Quintín. Y allí en Ensenada, los que pasan por ahí saben que hay un lugar que se llama Mercado Negro, ¿no? Donde venden los mejores mariscos, hermano, comida de mariscos muy deliciosa. Y le digo, pues vamos a llegar a comer aquí, ¿no? Pues seguimos. Y llegamos. Y cuando llegamos al restaurante, un restaurante pequeño, y no había lugar, y nos dice el encargado, mira, pues no hay lugar, pero allá tenemos unas mesitas allá, hay una sombrita, allá, y ahorita le llevamos la comida. Hermano, cuando íbamos en camino, estaban unos hermanos que conocemos. Allá, en la reconoce. Yo no esperaba encontrarlos. Estaban allá sentados y cada uno con un caguamón, hermano. Y cuando el hermano me vio, agarró las caguamas y las metió. Así le dije. ¿Y esto es en serio, hermano? Y mi esposa me dice, miren los hermanos. Y lo ven, vamos a sentarnos con ellos. Y nos vimos ahí. Y el hermano estaba que se da. Y muy serio, hermano. Y le oía lo bien, ¿no? A veces somos así. No pensamos que hay Dios que nos mira, pero pensamos más, miramos más de los hermanos que de Dios. Y nos damos cuenta que Dios está en todas partes. Yo ahora me pregunto, ¿no será que Dios me mandó derechito ahí? Ve allá para que les dé la verdad. Y eso lo ven nuestros hijos. Todo eso lo ven nuestros hijos. Cuando tenemos un matrimonio excelente, hermanos, cuando somos respetuosos de nuestro matrimonio, porque la Biblia dice honroso sea el matrimonio, es la palabra de Dios. Cuando somos responsables y respetuosos de nuestro matrimonio, nuestros hijos están aprendiendo, hermanos. Están aprendiendo y crecen con una buena enseñanza. ¿Sabe que cuando un matrimonio falla, hermanos, le hacemos daño no solamente a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos? Nos los llevamos, como decimos vulgarmente en México, entre las patas. Porque es el ejemplo que vamos dejando. Debemos ser fieles con nuestra responsabilidad como familia, como esposos, como esposas, como padres. Allá donde yo crecí en la congregación, yo vivía con unos hermanos. Y había una familia, hermanos, una familia que era el hermano, un hermano muy buen predicador, muy responsable, muy constante en la iglesia, la hermana. Tenían 2 niños, un niño como de 15 años, una niña como de 14. Aparte de ser responsables, eran bonitos, estaban bonitos los hermanos. El hermano bien parecido, la hermana muy bonita, los niños. Pero el jovencito, hermanos, era un jovencito muy responsable en la iglesia. Él llegaba temprano, barría ahí porque no teníamos pavimento, teníamos una tierra, barría, regaba, arreglaba todas las cenas del Señor, y el jovencito estaba ahí siempre. Cantaba alabanzas, ya empezaba a dar clases, hermanos. Y los hermanos veían a nosotros y decían, ¿por qué ustedes no son como él? Y de verdad nosotros mirábamos y era nuestro, digamos,
nuestro ídolo, podríamos decirlo, porque queríamos ser como él, pero nadie podía ser como él, como este jovencito. Y toda la familia se miraba muy bonita involucrada en las cosas de Dios. De pronto llegó una persona, hermanos, un hombre de nombre José Luis, un hombre alto. Llegó a San Felipe, donde yo soy, y no tenía dónde vivir, y el hermano se le hace fácil, dice, véngase a mi casa. Se lo llevó a su casa. A los meses, la hermana le fue infiel con esta persona, para el hermano, le fue infiel. El hogar se destruyó. La niña de 14 se fue con un hombre de 30. Este jovencito nunca volvió a la iglesia. Se metió en las drogas. Está en la cárcel ahorita. Y todo por una infidelidad. Los hermanos han tratado por años de rehacer su vida, de volver a juntarse, y no ha sido lo mismo. El hermano se alejó de la iglesia. Y a veces no pensamos en las consecuencias, hermanos, nosotros que tenemos de una infidelidad. No nos damos cuenta que cuando nosotros fallamos, le fallamos a Dios, y le fallamos a nuestros hijos, y le fallamos a nuestros hermanos, y le fallamos a la iglesia también. Es triste, hermano. Es triste porque a veces, por la debilidad, a veces por no pensar bien las cosas, por un momento de placer, podemos destruir a nuestra propia familia. Y es triste. Yo me pregunto, ¿qué sería de este jovencito si no hubiera pasado esto? Aunque lo hubiera no existe, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de él? Es triste cuando nosotros, hermanos, lo tomamos muy en serio y no somos responsables. Ahí ese proceso se cortó. Se terminó, ¿por qué? Por una infidelidad que destruyó un hogar. Y no sé yo si tal vez el hombre estaba casado también y destruyó el hogar del hombre también. Mire, cuando hay una infidelidad, no se pueden pasar dos cosas. O se sabe el problema o no se sabe. Porque hay mucha gente que es infiel y no se sabe que son infieles, nunca se descubre. Y también la situación es grave porque ese hombre nunca se va a arrepentir y se va a poner bien con Dios. Pero cuando se sabe, hermanos, pueden suceder dos cosas. O se destruye el matrimonio o sigue adelante el matrimonio. Cuando se destruye el matrimonio pasa lo que sucedió con esta familia. Se destruye la familia, se pierden los hijos, se pierde el proceso y toda la enseñanza se echa a la basura. Eso puede pasar. Hay casos excepcionales, ¿no? Pero la mayoría de las veces se destruye toda la familia. Cuando se lucha por mantener el matrimonio y el hogar, cuesta mucho trabajo. Porque la confianza que se ha perdido, hermanos, es algo que es muy difícil se va a lograr otra vez. Se requiere de los dos y de mucho esfuerzo para volver a levantar ese hogar. Esa es una realidad. Y eso es cuando pasa en el hogar, ¿no? Porque a veces la iglesia se destruye. Mire, yo estuve cuando llegué aquí hace 30 años, casi 30 años, yo me reuní en una congregación de 250 miembros. 250 miembros. El hermano que predicaba era un hermano ya grande, y en ese tiempo pues ya no podía predicar bien, al último dejó de predicar, anunció que no iba a predicar, y se fue a Texas con su familia, con sus hijos, con sus nietos, y llegó un predicador joven a la congregación, un predicador jovencito, hermano. Y después de unos meses se descubrió que estaba siendo infiel ese joven con una esposa de los diáconos. Ese jovencito, hermano, muy amable, muy servicial,
engañó a su esposa con la esposa de uno de los diáconos. El diácono se desapareció. Por semana no subimos de él. Después lo encontraron muerto en un hotel, se había quitado la vida. Y ahí lo encontraron acá. Después de esto se luchó por mantener la iglesia una división. Y después de 20 años esa iglesia desapareció. 250 miembros y todo por una infidelidad. Destruyó su hogar porque la esposa de él se fue con sus niños pequeños y destruyó la iglesia. Y a veces no pensamos en las consecuencias. Todo en esta vida tiene un costo, ¿no? Y cuando no transmitimos esa fe a nuestros hijos, cuando no somos constantes en esa fe, cuando no les enseñamos respeto a Dios, temor a Dios, cuando no les enseñamos que primero Dios antes que todas las cosas, pueden pasar cosas como estas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque podemos echar todo por un descuido, hermanos, por una mala decisión, todo el proceso se puede tirar. Por eso debemos ser cuidadosos con nuestros hijos, porque somos responsables, porque de nosotros depende que ellos cuando crezcan, cuando sean hombres grandes, maduros, sean hombres de Dios, varones de Dios, mujeres de Dios, entregados en las cosas de Dios. Debemos, hermanos, estar siempre constantes en la enseñanza de nuestros hijos. Son responsabilidad de nosotros. Y tenemos que enseñar con ejemplo, con palabras, hermanos, porque es necesario. Decía, hay una escritura que dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 11, en cuanto le requiere diligencia, dice, no perezoso, ¿no? Cuando las cosas son importantes como la crianza de nuestros hijos, como transmitirles la fe, para que ellos sigan creciendo en las cosas de Dios, no hay que ser perezosos, para que no nos dé flojera. Hay que orar por ellos y hay que orar con ellos. Yo he visto videos por ahí en redes sociales cuando la familia está orando y se para el carrito y hasta el carrito levanta las manitas, mueve las patitas así y están orando. ¿Por qué lo aprenden? Porque ven a uno, ¿no? Ven a la persona que está alrededor de la mesa orando y los perritos van y se paran sus patitas y levantan la mano. Yo me pregunto, si los perritos aprenden, ¿no creo que aprenden más a sus hijos? Yo tengo un nieto de 3 años. Y cuando vamos a orar a la mesa siempre quiero orar. Yo oro. Y bueno, ora por su perrito, ora por sus vecinos, ora por toda la gente, ora por la comida. Pero él ora. ¿Y por qué lo hace? Porque lo ve de nosotros, ¿no? Porque lo ve de nosotros. Ellos van siguiendo las huellas que vamos a dejar. Entonces, hay que tomar muy en serio, hermanos, porque ser fiel a Dios es ser fiel en la enseñanza de Jesús. Si nosotros tenemos un hogar fuerte, hermanos, espiritualmente, si tenemos un hogar fuerte en la fe, es un hogar que va a ser exitoso y va a ser fuerte y va a estar firme. Hay un canto que dice, fe es la victoria. Si nosotros les inculcamos esa fe a nuestros hijos, ellos van a ser victoriosos. Si les enseñamos que se deben de agarrar de la mano de Dios y no soltarse, ellos van a ser más que vencedores. Estos jovencitos que usted y yo que pasaron aquí a orar y a dirigir cantos, estos jovencitos son los que dirigen un programa de jóvenes allá en el norte. ¿Y saben cómo le pusieron ellos al nombre? Jóvenes vencedores. Así le pusieron ellos al grupo, jóvenes vencedores. Y ellos dos son los que dirigen. Y yo doy gracias a sus padres por el buen ejemplo y por la buena enseñanza que le han dado a ellos. Y muchas veces, tristemente, ha sido la madre la que ha enseñado porque el padre está ausente, ¿no? Porque a veces puede estar en la casa del padre, pero está ausente de la enseñanza. Y debemos nosotros, hermanos, estar firmes, estar fuertes, constantes en la enseñanza. Constantes en la oración.
versículo 18, un juez injusto Lucas 18, hermanos. Y me gusta mucho, hermanos, como empieza el versículo 1, porque dice, Lucas 18, versículo 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿de qué, hermanos? De orar siempre, ¿y qué? Y no desmayar, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro hogar. Orar siempre y no desmayar. Porque a veces no somos tan fuertes, no somos tan firmes, flaqueamos, fallamos, no somos fieles en nuestro compromiso con nuestros hijos. Así que debemos orar siempre y no desmayar. Y después de que cuenta la historia, después de que habla de ese juez que venía esta viuda y aunque no era justo ni tenía temor de Dios, aquella mujer viuda le insistía, y al último por tanta insistencia dice, bueno, que no crea Dios, le voy a hacer justicia. Como diciendo, ya me cansó esta viudita, así que la voy a responder, la voy a hacer justicia. Y al último le resuelve su problema, pero el versículo 8, hermanos, dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice la Escritura ahí, hallará fe en la tierra. Y esa es la pregunta, porque yo se la voy a cambiar la pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en su hogar. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará un lugar lleno de fe. Esa respuesta depende de nosotros. Depende de nosotros. ¿Qué tan fuerte espiritualmente estamos haciendo en nuestro hogar? La escritura con la que empezamos decía, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Será que Dios mora en nuestro hogar? ¿Será que Dios es parte de nuestra vida dentro de nuestro hogar? ¿O que no nos dejamos entrar como en las escuelas? Porque yo sé, hermanos, que este libro que todos tenemos, usted tiene uno, yo tengo uno, yo tengo muchas, no solamente una, esta solamente la uso para predicar, pero tengo muchas Biblias. Pero este libro es poderoso solamente cuando lo usamos. Hay gente que lo pone en su carro y lo pone ahí atrás, ¿no? Para que Dios los acompañe, se la dejan abierta así. Esta palabra de Dios es poderosa, pero hay que ponerlo en obra, hay que ponerlo en práctica, hay que enseñársela a nuestros hijos, hay que leer la palabra de Dios, hay que ser responsables con ese compromiso y esa responsabilidad que Dios nos ha dado a nuestros hijos. Cuando Dios nos da a nuestros hijos, nos da una responsabilidad que todos tenemos. Y queremos con esa pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en nuestro hogar. Yo espero que seamos responsables, ¿no? Si no estamos haciendo nuestro trabajo, yo creo que es el momento de empezar, y empezamos tarde, así que va a tener que esforzarse más. Porque empezó tarde. Así que, como decíamos al principio, a Dios rogando y con el más orando. Hay que esforzarnos, hermanos, para hacer la voluntad de Dios y tener un hogar muy lleno de fe. Bueno, gracias a Dios por la palabra del Señor. Vamos a permitir que los jóvenes entren, hermano Vicente. Los jóvenes de la van a entrar ahorita. Y creo que la palabra de Dios nuevamente ha sido muy clara, muy directa, y que el Señor en verdad bendiga a nuestros hogares. Vamos a
orar que los jóvenes se sienten en sus respectivos lugares.